Saludos amigos, bienvenidos aquí a Valores de Acero, un programa que intenta acercarles la vida cada día, una televisión positiva. Aquí en este rato de Valores Recoletos, los agustinos recoletos, transmitimos este mensaje de paz, de amor, de valores positivos. Este es el programa, este es su programa. Gracias por los correos que nos mandan a valoresdeacero@ceartn.com y gracias también por dejarnos entrar a su casa. Hoy, en este día, emitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí en Querétaro, junto al Fray Luis de León, tenemos a un servidor de la Orden queretano, vicario provincial, vamos a decir que es encargado y ayudante de quien está al frente de varias comunidades en diversos países de los agustinos recoletos. Sergio Sánchez Moreno, bienvenido. Con mucho gusto, estamos aquí acompañando y a lo que se ofrezca. Lo que les decía antes, queretano, de aquí, muy cerquita de Colón, el Saucillo, y él es encargado de una parte bonita, atrayente, delicada y muy formativa, como tiene que va todo su área de la formación, especialmente a los jóvenes, aquellos que quieren ser agustinos recoletos, también de los que somos agustinos recoletos y de la espiritualidad y la fraternidad seglar. En fin, hoy vamos a tener un programa diverso, vamos a hablar con él, y yo quisiera que explicases exactamente qué proceso sigue un joven que quiere entrar a una casa o que quiere conocer la vida agustino recoleta. Partimos de un hecho, es una vocación, Dios llama, el chico de mil maneras se hace la idea de que el Señor lo llama, pero esa llamada toma concreción, toma rostro a través de las mediaciones, y esas mediaciones pues normalmente son o porque se encuentra en el seminario diocesano o porque conoce a algunos religiosos, como es nuestro caso. Yo conocí a un fraile que estuvo aquí como formador, Fray López Ruiz, después muy vinculado con el Fray Luis, y cuando hablamos de agustinos recoletos, durante muchos años era decir Fray Luis de León. El seminario ha pasado San Pío X en un segundo plano, pero tratamos de darle fuerza. El llamado Dios lo hace a cualquier edad, y se trata de que el chico, el joven, vaya preguntándose con otros chicos y que le vaya contando a un formador, a un acompañante, qué signos positivos tiene de esa respuesta, de ese llamado. Tienen que ser signos positivos. Normalmente entre nosotros decimos que le gusten las cosas de Dios, por decirlo de alguna manera, el Evangelio, la figura de Jesucristo, que lo tome como modelo en las primeras edades, como modelo atrayente de referencia. Y también con los compañeros, otros compañeros que tienen la misma inquietud le van ayudando a entenderse en este mundo. Para nosotros es muy importante aprender a vivir en comunidad, a vivir la fe con otros jóvenes que tienen la misma inquietud. Después están los estudios y poco a poco van comprendiendo a nivel teórico más este tipo de vocación. ¿Me llamará Dios? ¿No me llamará? Porque a veces puede ser solamente un engaño, así, un momento de euforia espiritual, por decirlo así, pero ya en la vida diaria tiene que sopesar si Dios lo llama o no por este camino. ¿Qué requisitos pedimos? Que esté sano, cosas que tan de inmediatas, que esté sano, que pueda llevar un estudio que puede llevar cualquier joven normal, que pueda hacer la prepa, la universidad. Otro tipo de cosas, que sea capaz de vivir en común, que sea capaz de vivir en soledad, con la distancia de la familia. El mundo afectivo siempre es muy complejo porque es conjugar, decir, me gustan las chicas, me gustaría formar una familia, pero me llena más el vivir para Dios y servir a Dios, manifestando y llevando el estilo que llevó el mismo Jesús. Mucha gente entra pensando que lo más importante es un servicio. Al final va tomando conciencia que lo más importante es
ser un discípulo de Jesús. Que después viene cualquier tipo de actividad, la irá sopesando, distinguiendo, discerniendo sobre el camino, pero lo más importante es que sea discípulo de Jesús, con otros jóvenes que también quieren ser discípulos. Estamos hablando de un joven que entra a una comunidad y en la comunidad hay gente que acompaña. Yo me imagino que aquí hay un itinerario, hay un camino que pues, este joven tiene que llevar, ¿no? Y tiene que vivir. ¿Tú qué destacarías de este itinerario formativo Agustino Recoleto? ¿Qué destacarías de todo este itinerario según los pasos, ¿no? Es un joven que, pues como dices, bueno, conoce el Fray Luis de León, pero conoce a los religiosos, u otro apostolado, conoce a los religiosos, quiere entrar con nosotros, y a partir de ahí, tú que estás encargado de todo este asunto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pretende? La vocación es un misterio, la vida de cada persona es un misterio, y en un itinerario nos fijamos al menos en 3 grandes dimensiones. Lo que llamamos el equipamiento básico, antropológico de una persona. Ya lo mencionaba. ¿Cuánta salud tiene? ¿Cuánta capacidad de libertad, de vivir con autenticidad su vida, de comprometerse con su vida, de tomar su vida en sus manos? Eso sería como el primer paso. Muchos de ellos están muy condicionados por varios factores familiares, ambientales, que no son capaces de decidir por sí mismos, de ser libres. Esa sería como la primera atención que un formador tiene que estar muy atento, y esto se da sobre todo en las primeras etapas de la formación, aunque siempre van a estar presentes. Una segunda gran etapa y a la que estamos atentos es el nivel que llamamos nosotros existencial. Es capaz de proyectar, de decidir, vivir un proceso con todo lo que implica la vida religiosa o no. Y el tercer momento es la dimensión espiritual. Cómo va creciendo en comprensión de su discipulado, de la vida de fe, de la vida de gracia, y el acompañante, que son los formadores. Normalmente hay uno dedicado exclusivamente a atenderlos personalmente en entrevistas, pero hay un acompañamiento grupal. Ahí están los equipos de formación, deseamos que no sean menos de 3, normalmente son 3, 4, dependiendo del número de formandos. El acompañamiento se da en la vida diaria, es decir, esperamos que no solamente sean cuestiones de conciencia, sino esa capacidad de vivir con espontaneidad, con la vida de todos los días, con cuánto realismo, con cuánto sentido de lo común, de la realidad, del compromiso con lo que les toca vivir, con los demás compañeros, con el ambiente que les circunda, y obviamente decimos lo que cualifica toda esta manera de estar en el mundo es su relación con Dios. Esto se puede medir, se puede no medir. Normalmente, cuando hay personas que desde muy jóvenes tienen ese sentido de lo trascendente, y poco a poco van creciendo en esa capacidad de preguntarse qué quiere Dios de mí. Y a veces no solamente es que quiera una opción de vida, sino a veces es en esta situación de relación interpersonal, ¿qué me pide Dios? A veces me pide más humildad, a veces me pide más generosidad, me pide más sacrificio. Y ya cuando vienen las decisiones fuertes, ¿qué quieres de mí? Es abandonarse. Es una vida de fe, que no siempre es sencilla, ¿eh? Sí. Tú eres, tú has sido acompañante, además has sido también acompañado en otra época, cuando como acompañante, ¿no? Como has sido formador, cuando ves que todo esto tiene un resultado positivo, ¿qué le produce a uno? O sea, cuando uno va acompañando una vocación, que luego ves que esa vocación va trascendiendo, ¿qué le provoca al que ha sido y sigue siendo formador? Yo he estado en este campo, pues diría que toda mi vida. En algunos años preparándome y ya no soy tan joven, ¿eh? Yo creo que soy un poco mayor que tú, ¿eh? Un poco al menos. Un poco. 26 años, 27 años de sacerdocio, de los cuales
20 casi he estado dedicado directamente en la formación. Es la paternidad espiritual, lo llamo así, la fecundidad de una vocación. He recibido a decenas de muchachos, digo decenas, quizás poniendo un poco más de atención, igual llegamos a alguna centena. Es la satisfacción de acoger un regalo de Dios, el misterio de una persona que busca. Me sigo sorprendiendo que jóvenes que lo tienen todo, en familia, en posibilidades, en recursos, se pregunten, ¿qué quiere Dios de mí? Y es una tarea delicada. Yo ante el Señor casi siempre los pongo en oración. Digo, dame sabiduría para no estropear la obra que tú has despertado, que has iniciado en ellos. Muchos se marchan. Pero yo creo que no es un fracaso ni una frustración, sino decir, se han dado cuenta que el Señor los invita a vivir su fe cristianamente, pero no como religiosos o como sacerdotes. Muchos de ellos no quieren tomar la decisión y hay que ayudarles a tomarla. Se marchan un poquito con el rebote de la distancia, pero al final vuelven a decir, gracias Padre porque me ayudó a tomar una decisión que yo no me atreví a pedir. Los que continúan es verlos que caminan con sus propios pies, tomando sus propias decisiones, con sus logros, sus fracasos. Yo me imagino que como todos los padres de familia que saben que los hijos no son para sí, sino para que hagan el bien y van caminando. La satisfacción siempre es de agradecimiento. Cuando hacen el bien, cuando algunos son muy exitosos, entonces todo eso pues también a uno le llena de satisfacción. Y muchos de ellos, en el cariño, en el trato, van manifestando que algo hicimos valioso por ellos. Las personas que nos están viendo, cuando ellos visualizan, pues es un religioso, es un sacerdote, suelen pensar, bueno, tantos años y siempre estudiando, incluso jóvenes, ¿no? Es lo que más temor y miedo suele dar. ¿Tú qué destacarías de una vida que has estado tanto tiempo en postulantados, en seminarios, vamos a ponerlo, el término exacto es postulantado, aspirantado? ¿Tú qué destacarías de toda esta vida como formador, como acompañante, con todos los jóvenes que has tenido? ¿Qué momentos te quedan a ti y qué momentos ves que les quedan a ellos? ¿Es el estudio solamente? No, hay un salto cualitativo. Y el salto cualitativo es cuando ya no solamente es obedecer, ya no solamente responder a las exigencias, a las expectativas del formador y de la institución. El momento, yo diría, cualitativo es cuando ellos personalmente en esa decisión única y insustituible dicen al Señor, yo quiero ser religioso. Yo quiero vivir mi vida cristiana fuera de la institución. Yo me he dado cuenta que el Señor me llama a esto. Y ese es un momento de libertad, de responsabilidad, de tomar su vida en sus manos. Y por eso uno se queda tan satisfecho y con toda esa libertad. Mira, ya has hecho el camino, estás en condiciones de tomar la decisión, de responderle a Dios en lo que tú quieras. Y es el momento yo diría, de los momentos más satisfactorios. Cuando la gente toma su vida en sus manos, responde a esa vocación a la que el Señor le ha llamado y lo decide con esa lucidez. Para mí ese es el objetivo de esa formación. Muy bien, vamos a regresar en unos momentos porque me están diciendo que Eloy Saavedra ya está preparado con las 5 noticias más importantes que han sucedido en la Iglesia Católica. Vamos con él y en un momento regresamos aquí en Valores de Acero. Gracias, Eloy, por estas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Estamos aquí en Visión 10 y también a través de YouTube.
En CEAR Television Network estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí en la ciudad de Querétaro, junto al Fray Luis de León, con el vicario provincial encargado de aquellos que están acompañando a jóvenes a ser religiosos y también de la espiritualidad y de la fraternidad. Estamos hablando de este acompañamiento y yo creo que es bueno tener unas claves que el Papa Francisco hace tiempo nos decía sobre la familia, ¿no? En la familia es bueno pedir perdón, dar gracias y pedir permiso. Y yo quisiera ponerlo esto en clave también en el trabajo que tú estás haciendo, Sergio. Hay que pedir perdón también por el acompañamiento, por a veces cómo se acompaña. ¿Cómo ves todo esto? Sí. Yo siempre he dicho, acompañamos con nuestra propia vida. Y la calidad de ese acompañamiento depende de nuestra calidad de vida. Y cuando digo nuestra calidad de vida, depende de nuestra madurez humana, espiritual, profesional. No se puede dar lo que no se tiene. Y conforme vamos creciendo o nos vamos haciendo adultos en este servicio, y yo no veo hacia atrás, digo, cuántas metiduras de pata, cuántos errores he cometido. Pero el Espíritu actúa. Yo creo que me sorprendo cuando los jóvenes sacan incluso de lo que no les damos cosas positivas. ¿A cuánto les he dicho gracias? Y algún día también he pedido perdón. Les he dicho, no he sabido estar. Y quizás no he sabido estar porque no me había tocado vivir lo que a ti te había tocado vivir. Hay que dar gracias, siempre doy gracias. Gracias por los que tenemos, por los que han llegado, así como son. Pedir perdón en algún momento por no saber responder algo que yo no había vivido. Y cada día es más compleja la situación con la que nos llegan los jóvenes. No son ya hijos o de las familias tradicionales que hemos conocido. Y cuando digo ellos, iniciados en una fe familiar, con los valores cristianos, sino socializados ya por otros ambientes, iniciados en experiencias que les han trastornado mucho su vida, les han, yo diría, problematizado su existencia. Y a veces sí llegan buscando una solución, tratando de sanar algo que les culpabiliza y que no siempre sabemos atender. Y yo también he pedido perdón en algún momento. También yo creo que es una oportunidad para abrir ventanas, abrir puertas a otras realidades que ellos no han visto. Con pedagogía, con contacto, pero sí invitarlos a que esa ventana, la primera, sea su interioridad. Nosotros como Agustinos Recoletos tenemos como distintivo esa capacidad de entrar adentro de ti mismo. Una de las claves de este itinerario que mencionábamos antes es: entra en tu interior, toda esa dispersión que traes, toda esa búsqueda, en realidad la respuesta la tienes dentro. Y es un pedir permiso caminando, no es el pedir permiso para invadir, para tensionar la situación, sino para invitarlo quizás de la mano a decir, mira, hay algo más. Hay algo más que yo no te doy, pero alguien te lo puede dar, y ese alguien con mayúscula es Dios. La familia. Yo a veces digo, sé que no es cierto, de esta manera. La familia nos elige la vocación. Nos la elige porque va poniendo todos los recursos, el ambiente, pero al final quien elige es Dios. Y nos da su gracia, nos pone un montón de mediaciones para poder responderle a ese llamado que nos hace Él. Y en este pedir perdón yo pues veo, ¿no?, el trabajo que es un trabajo duro el de acompañar, sobre todo en un clima en donde hay cierta persecución contra la Iglesia, ¿no? Cómo se generaliza por lo que unos pocos hacen. Eso se nota a la hora del acompañamiento. El que entra ya dice, bueno, esto es de otro mundo, ¿no? Esto es de otros. Yo la primera reacción, en cuanto aparece esa noticia, que pareciera que algunos periodistas la buscan para decir, mira, me da tristeza. Me da tristeza, y en lugar de condenar,
me siento parte de la condición del ser humano. Y me da tristeza porque llamados a ofrecer un testimonio de autenticidad, de amor, de calidad de vida, de alegría, de evangelio, de ética, pues estamos atentando contra la dignidad de la persona en su valor, yo diría, más sagrado. A mí me da tristeza, pero también hay que hacer esa crítica. Cuando yo estoy en contacto con la gente que tiene cifras concretas y que los porcentajes son tan bajos, pero un solo, ya lo decía el Papa Francisco, ¿no? Un árbol hace más ruido que un bosque que está creciendo, y hay que atender también a ese árbol que cae, porque ese ruido ciertamente hace mucho daño a nuestra sociedad, porque nos ven o esperan que demos un testimonio, que seamos ejemplo, que vayamos por delante. Y a la gente que nos quiere, sabe que nos quiere en el sentido de que camina con nosotros, también se entristece y también se siente herida por las heridas de nuestros hermanos que son antitestimonio. Pero también están las voces, quizás más calladas, pero también igualmente eficaces a la hora de decir: ánimo, Padre, estamos con ustedes. Porque al final es la iglesia y al final es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos. Eso no nos quita la responsabilidad de ser testigos creíbles de aquello que predicamos, de aquello que invitamos a vivir. Pedir permiso. Quisiera irme con esto, de pedir permiso. Cuando uno entra en la vida de otro, es como la tierra sagrada, ¿no? Hay que descalzarse. ¿Cómo se hace esto de pedir permiso para que uno entre en la tierra sagrada del otro? Es decir, ¿qué es lo que hay que preparar para llegar a esa tierra sagrada? ¿Cómo ves tú hoy al joven de hoy? Tú decías antes, bueno, pues hay una dispersión, hay que volver al corazón. Hoy un joven del siglo XXI, ¿cómo le podemos hacer llegar a esa tierra sagrada que toque ese ardor, ¿no? Esa zarza ardiendo, que es su propio corazón, y cómo uno lo puede acompañar? ¿Tú qué pautas ves en esto? Hay un lenguaje no verbal, a esa comunicación que va de corazón a corazón, que la percibe su espíritu. Cuando yo voy con un afán de invadir, para juzgarlo, para etiquetarlo, él se va a defender. Y ese pedir permiso es cuando yo he hecho mi propio proceso y mi propio camino, me he reconciliado conmigo mismo delante de Dios, con mi historia, con mi vida, y voy no a invadir, sino a caminar, y me acerco hasta donde me deje entrar. Y esa comunicación, por decirlo de esta manera, en esta clave de corazón a corazón, es cuánto me siento respetado. Y el joven se va abriendo en la medida en que reconoce que hay un respeto de mi parte. Un respeto que no siempre es de palabras. ¿Cuándo está preparado el joven? Cuando él mismo va quitando las resistencias, va levantando las persianas para comunicar algo más. Y el momento no lo va preparando uno como un erudito, como muy preparado técnicamente, sino la presencia respetuosa, yo diría que con una buena dosis de oración. Señor, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo me acerco? Y llega un momento en que las condiciones ambientales, yo ofrezco el ambiente incluso externo, el cariño, la aceptación incondicional, la empatía. Y llega un momento en que él naturalmente quiere contar, porque muchas veces tenemos ganas de contar nuestra vida, aquello que nos duele, aquello que nos pareciera que nos impide seguir caminando. Y cuando lo suelta, pues responder también con el mismo respeto. ¿Cuántas veces hay que llorar juntos? ¿Cuántas veces hay que orar juntos? ¿Cuántas veces hay que pedir perdón juntos? Y cuando pasan los días y no sucede nada, pero al cabo del tiempo, la resignificación de los acontecimientos. ¿Qué te dice Dios en todo esto? No pocas veces es una reconciliación que es un parteaguas en su vida y todo viene después naturalmente hacia adelante. Otras veces
es el momento de soltar y la toma de conciencia, el caer en la cuenta de que su camino va por otro lado. Que allí había sido, digamos, una cita que tenía con Dios y consigo mismo delante de un testigo, pero al final se dan cuenta de, mira, mi vida va por otro lado. Uh-huh. ¿Sí? Y dar gracias, bueno, dar gracias, tú que llevas 27 años ordenado, desvelamos esto ya, dar gracias, yo creo que todo este itinerario y todo esto que se va forjando y se va preparando, yo creo que es motivo para dar gracias, sobre todo en la historia formativa, ¿no? de la orden. ¿Tú por qué motivo o cuál es el motivo más grande por el que con este trabajo de acompañar y ahora de pues organizar los equipos de acompañamiento, por qué das gracias o qué se te ocurre en este momento? Con esa palabra, dar gracias, esas palabras. Dar gracias, Javi, en primer lugar, porque nadie quiere ser formador, pero quien vive la experiencia recibe uno de los regalos más grandes. Dios nos forma a través de los jóvenes que buscan, de los jóvenes que responden, de los jóvenes que llegan ilusionados. Nos llenan de ilusión, su misma búsqueda, su misma pasión por la causa del reino nos va llenando de alegría, de felicidad. Y es un agradecimiento porque yo creo que el Señor ha puesto en esos jóvenes que parecía que esperaban de mí, me han traído las claves de la vida, el sentido de mi propia vocación. Y agradezco en primer lugar esto. Agradezco la confianza a tanta gente que ha confiado en mí. O sea, yo considero, y se los digo a los superiores, cuando alguien pone en la formación a alguien es como decirle a los papás, te encargo este hijo. Haz de él lo mejor que puedas hacer, lo que está llamado a hacer por Dios. Y yo agradezco también a la institución, la confianza, a los hermanos. Siempre habrá gente que se lleva sus decepciones, pero al final de cuentas yo creo que haciendo un balance general, el agradecimiento es grande. Y le doy gracias a Dios porque pues aquí seguimos. Él sigue confiando también en nosotros en esta mediación, invitándonos a caminar ahí por delante algunos pasos por los años que tenemos, no tanto por la santidad ni la sabiduría, sino porque somos más viejos y quizás nos hemos dado cuenta que más que fiarnos de nosotros hay que decirle al Señor, en el fondo, al final, tú eres quien lleva esta tarea. Hay una cosa que se escucha y no quiero terminar este programa sin preguntártela, ¿no? Esto de la edad. La edad y las nuevas generaciones. ¿Tú crees que hay un problema intergeneracional ahora entre que unos son mayores, la iglesia se está haciendo mayor, los jóvenes piden otro tipo de iglesia? ¿Tú cómo lo ves esta realidad? Los cambios han sido muy acelerados. Si antes necesitábamos decenios o cientos de años para cambiar un paradigma de vida, hoy 5 años, 10 años ya nos están cambiando los esquemas. Y necesitamos responder al joven de hoy tal como es hoy. Hoy el chico vive en toda esta dinámica de cambio, del cambio de las tecnologías, de la ubicación, su mundo, su referencia ya no es el ranchito, la colonia, la ciudad, sino es todo el mundo. Y yo creo que no estamos los mayores, los sabios sí, pero la gente que vive insegura, instalada, no tiene esa plasticidad para poder responder a lo que ellos reclaman. Hay que atender lo que llega, no lo que a mí me gustaría. El Señor llama a quien llama y como es en su vida, y nos pide y nos pone el reto de decir, a Él hay que acompañarlo, así como es. Al final siempre está ese Dios que no está encasillado nunca, que es creativo, que es el mismo espíritu, que es nuevo, es renovado en todo momento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Nos vamos aquí en Valores de Acero. Cualquier comentario, sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com. Nos vamos hasta el próximo día. Nos seguimos viendo a través de Visión 10 y a través del YouTube CEAR Television Network. Hasta la próxima.